empezar. Ya. Listo, listo. A ver. Así, bien, muchachos, entonces empezamos, ¿ya? El curso cívica, muchachos, a ver, muy interesante, es un semestral, ya, tiene que ver con la formación ciudadana, ¿no es cierto, muchachos? La educación cívica es una disciplina que se basa en las ciencias del derecho, ¿no? Muchachos, ¿qué cosa busca? Formar buenos ciudadanos, respetar derechos humanos, fomentar valores y también defender, ¿no es cierto?, los intereses patrios, ¿ya? Listo. Vamos ahora, muchachos. El tema número 1 son los derechos humanos. Ahí está. Empecemos un poquito. ¿Cómo están, alumnos? Vamos a trabajar A ver acá. el tema derechos humanos. Vamos a comenzar hablando acerca del punto número 1, la definición. A ver, ¿qué vendrían a ser los derechos humanos? Los derechos humanos vienen a ser facultades que tiene el ser humano y que le permiten, en este caso, la permanencia de estos derechos humanos y el respeto hacia estos derechos humanos permiten al hombre, en este caso, alcanzar un desarrollo y un bienestar. ¿Está bien? Entonces vamos a, en este caso, repetir la definición de los derechos humanos. Los derechos humanos son las facultades que tiene el ser humano y que su permanencia y respeto es importante para el desarrollo y bienestar del hombre. ¿Está bien? Los derechos humanos, no te puedes olvidar que son facultades del hombre y que la permanencia, ¿está bien? O sea, que estos derechos humanos no prescriban su permanencia y su respeto a estos es importante para el desarrollo y bienestar del hombre. Como ustedes saben, a lo largo de la historia de la humanidad, el hombre ha ido de manera progresiva conquistando derechos. Va más adelante, vamos a poder en este caso estudiar la clasificación de estos derechos. Vamos a ver cómo surge un primer grupo de derechos humanos considerados los derechos de primera generación y que se van a realizar en un contexto de la Revolución Francesa. Ustedes saben, la Revolución Francesa fue en 1789. Bien, muchachos, aquí llamaré derechos humanos, muchachos. Derechos humanos vienen a ser facultades propias del ser humano, ¿sí o no? Es decir, facultades que le permiten al hombre que le permiten ser tratado con respeto, ¿no? Ser tratados con dignidad, ¿entendido? Es decir, el ser humano tiene que ser valorado. Cuando la empresa Marcos hace una pregunta al respecto, dice, ¿no? ¿Cuál es el valor en el que descansan los derechos humanos? Entonces, profesor, la respuesta, ¿cuál es? A ver, estamos aquí, ¿no es cierto? Al profesor, ¿cuál es el valor en el cual descansan los derechos humanos? A ver, sí, lo que pasa cuando estamos en oscuro es que estamos en el chat. ¿Ya? ¿Ya? No se asusten, estamos conversando en vía ay, tampoco, estamos en la diapositiva y pasamos un rato al chat, ¿no? No hay problema, ¿entendí, muchachos? Ahí está, listo. Entonces, cuando vamos al chat se va a poner oscuro un ratito, no se asusten, ¿ya? No se asusten, no es apagón. A ver, profe querido, vamos a lo siguiente, humildad. A ver, la dignidad significa, muchachos, la valoración. Claro, la valoración. Entonces, hay que tener cuidado porque, te repito, San Marcos, cuando hace preguntas, lo que hace San Marcos es justamente cambiarte un juego de palabras. Y a veces un postulante no entiende y resbala. ¿Ya? Por eso mi trabajo no es leer diapositivas, es que esas diapositivas llevarlas a caso, ¿sí o no? ¿Entendido? Repetimos esto. ¿Qué vienen a ser derechos humanos? Son facultades propias del hombre, por las cuales este ser humano tiene que ser valorado, tiene que ser tratado con dignidad, respetuosamente. Al respecto, ¿qué dice la Constitución Política del Perú?
en su artículo número 1. Dice así. El profe dice, ¿no? La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. Ahí está. Ahí está. La dignidad. Entonces, muchachos, la dignidad significa valorar a la gente. Ahora, ¿por qué me dice que esto es importante para el desarrollo y bienestar del hombre? ¿No? ¿Esto por qué es importante? Entonces, esto hay que tener cuidado, ¿no? A ver, muchachos, ¿qué pasaría si una persona es menospreciada por su color, por su condición económica de pobre, o es maltratado por, digamos, por sus creencias religiosas? ¿Esa persona, muchachos, será feliz en una sociedad donde se discrimina, se le margina? Dime tú. Ah, no, pues. Ese problema, pues. Ese problema. Es por eso que se reclama un trato justo, digno a las personas. ¿Eso qué significa? Que a nadie tenemos que echar menos, ¿no? O considerar como menos. Claro. Tú imagínate ¿no? un obrero al que lo hagan sentirse mal, ¿no? Que a un chiquito, ¿no? Un chiquito en el colegio, tu papá no vale nada, es un simple obrero. El papá se puede sentir culpable o no, ¿no? Entonces, a una persona que le discrimina por su color de piel, mire ese negro, mire ese cholo, siempre se va a sentir menos, ¿no? O una persona por ser homosexual, mire ese mariquita, ¿no? Perdóname la expresión, ¿no? O una señorita que es lesbiana, mire esa tal por cual. Entonces, eso está mal, pues, ¿no es cierto? Eso está mal. Entonces, lo que tiene que hacerse, ¿qué cosa? Es valorar a la gente, a todos por igual, claro. Entonces, a todo el mundo, ¿no? Pero lamentablemente en el Perú que se nos enseña, ¿no? A discriminar, ¿no? A cholear, a negrear, ¿no? A menospreciar, ¿no es cierto? A nuestros compatriotas. Al fin somos peruanos, muchachos. Pero lastimosamente pasa esas cosas, ¿no? Suceden esos acontecimientos. Entonces, nunca olvidar eso, ¿no? Los derechos humanos son facultades propias del ser humano, por las cuales todo ser humano, sin distinción, tiene que ser tratado con respeto y dignidad, ¿no es cierto? Ya está. ¿Bien? Claro, ¿no? Ahí es un poco triste. Pero bueno, muchachos, vamos entonces a cambiar ese aspecto, ¿ya? No hay que repetirlo. Vamos, muchachos, con las características de los derechos humanos. Universales, porque son para todos. Inherentes, porque son propios e inseparables del hombre. Inalienables, nadie te lo puede quitar, no se pueden vender, no se puede negociar, ya no se puede renunciar a derechos. Yo no puedo decir, señor camionero, atropélleme, renuncio a mi derecho a la vida. No, profe, eso no vale, ¿no? O, por ejemplo, decir, no, agente, arrésteme pronto, renuncio a mi libertad, lléveme preso. ¿Será posible eso? No, profe, no, eso no vale, profesor. Otro, a ver, profesor, indivisibles, los derechos humanos no se pueden separar, son completos, son interdependientes, un derecho está vinculado con otro. Inviolable, no se pueden atropellar, no se pueden romper, ¿no es cierto? No se pueden violar. Imprescriptible, no tiene fecha de caducidad, ¿no? No se puede, digamos, poner una fecha de vencimiento, ¿no? A partir de hoy en adelante, siempre va a ser un derecho. Y progresivos van aumentando de acuerdo al avance de la sociedad. ¿Entendido? ¿Ya? Listo. A ver, muchachos, voy a poner 3 casos, ¿ya? Y tú me pones qué características de los derechos humanos hago referencia
en cada caso, ¿ya? Listo. A ver, para un poco ganar tiempo, yo lo enuncio y tú mirando esta diapositiva me dices, me responde, profesor, qué característica yo he citado. A ver, jovencitos. ¿Estamos listos todos? ¿Estamos listos? Ya, ¿estamos listos? A ver, Renzo. La eutanasia. Ah, muy bien. Vamos, por eso, son temas bien picantes que tenemos que conversar. Muchachos, es siempre bueno aclarar esto. Este curso de cívica, ya, el profesor plantea casos, ya, porque es lo que viene en San Marcos, ¿no? Tú los exámenes de San Marcos son casos, ¿no? Y acá si no vienen preguntas de concepto, ¿no? O sea, no te preguntan, ¿no? ¿Qué es un derecho? No, te preguntan, ¿no? Te preguntan, ¿no? Por ejemplo, en San Marcos, ¿no? El suboficial, ¿no? Juan, ¿no? Coyotupa, ¿no? Juan Coyotupa Sánchez, ¿no? Al ver la corrupción de su país, ha decidido postular, ¿no? Al Congreso de la República para que desde esa, ¿no? Digamos, desde ese espacio, el Congreso, pueda dar leyes que puedan favorecer, ¿no? La lucha contra la corrupción. O sea, el policía se amargó, basta ya, ¿no? Como uniforme no es suficiente. Entonces voy a postular al Congreso para desde el Congreso hacer leyes, ¿no? Que combatan mejor la delincuencia, la corrupción y haga una sociedad más justa. Y preguntas a Marcos, de acuerdo, ¿no? A nuestro marco legal para postular, ¿no? Siendo efectivo de la policía, ¿qué debe hacer? A, por supuesto, Jeremy. Entonces, ¿qué tiene que hacer ahí? Alternativa A, pedir licencia a su institución para postular. B, debe ¿no? Renunciar 6 meses antes del proceso electoral. Así es, tiene que pasar retiro 6 meses antes. Entonces, son casos. Pues. Ahora, cuando yo pongo casos, escúchame, lo hago con fines didácticos, para que tú puedas opinar, o sea, asemejarte a la pregunta que te va a venir en el examen, ¿me entiendes? ¿Ya? Ahora, acá es inevitable tocar temas políticos, porque esto es una cuestión, o sea, el curso es de eso, pues, ¿no? Es un curso político, ¿no? Las leyes, los derechos, no, hay discrepancias, y así va a ser, y es bueno que haya discrepancias, porque mientras una sociedad discrepe, significa que vamos avanzando, que hay libertades, ¿no es cierto? No queremos una sociedad donde hay un solo pensamiento único, donde la gente solamente mire así, ¿entendido? Pero eso no significa que vas a ganarte enemistades con tus compañeros que no piensan como tú. No, por favor, no, no, no. Y los casos que pone el profesor son generalmente casos que están en YouTube, casos que están en la prensa, ¿ya? Así que muchachos, hay que tener eso bien clarito, ¿ya? Yo puedo poner ejemplos y no significa que yo necesariamente piense como dice el ejemplo, por si acaso. Ahora, si usted me pregunta, ¿usted qué opina? Ahí sí estoy mi opinión personal, que también puede ser una visión personal, ¿no? Y puedes tú compartirla o no, ¿ya? De esa manera tenemos una convivencia más sana, muchachos, ¿ya? Gracias. Primer caso, vamos a ir. Primera casuística. De 1975 a 1980 gobernó el general Francisco Morales Bermúdez. Ok. Y fue involucrado en el famoso Plan Cóndor. ¿En qué consistió el Plan Cóndor? En que muchos gobiernos militares de Sudamérica se pusieron de acuerdo para atrapar a sus opositores, refugiados en países vecinos, para atraparlos y entregarlos a esos gobiernos militares, los cuales los mataron o desaparecieron. Específicamente, ¿qué pasó? Tú sabes que del año 76 en adelante, hasta el 83, en Argentina hubo dictadura militar, ¿no? De Videla, de Viola, de Galtieri, que persiguieron a los opositores.
Y varios opositores se refugiaron en Perú. Vinieron acá al Perú escapando de esa dictadura y se sintieron seguros. Pero presuntamente, Morales Bermúdez habría tenido pacto con la dictadura argentina para que, para que permita que los servicios argentinos vengan al Perú y atrapen a los opositores argentinos dentro de Perú y se los lleven a Argentina para que allá los maten. Eso es un delito, ¿no es cierto?, de lesa humanidad, porque tú estás torturando, estás desapareciendo gente. Y efectivamente, el año 76, 77, si no me equivoco, un grupo de argentinos estaba en Lima, ¿no?, huyendo de la dictadura militar. Y llegaron a Perú un grupo de agentes secretos argentinos. Los detuvieron, delante de toda la gente, los subieron a un carro y se los llevaron hasta Argentina. Y ahí la dictadura los desapareció, que los mató, los torturaron. ¿Qué le habrán hecho? Una cosa que nunca más se supo de ellos. Un tribunal europeo estuvo investigando esto porque muchos europeos murieron en Argentina en esa época. Fueron masacrados. Y entonces encuentran que Morales Bermúdez tiene que pagar por esto. Él se prestó a este tipo de desapariciones de mucha gente. Pero estamos en el año 2021. Ya Morales Bermúdez tiene 100 años. Así pasen 100 años o 500 años. El que cometió delitos de lesa humanidad o similares, ¿no?, tiene que pagar. ¿Qué característica? Estamos acá en Italia. Claro, así es, en Italia, específicamente a Yaret. Muy bien, ¿eh? ¿Cuál de esta característica es? A ver, marca ahí. Imprescriptible, profesor. Excelente, excelente. Así te vienes a Marcos, imprescriptibles. Excelente, excelente. Estamos arrancando bien, ¿eh? Ya, muchachos, ¿eh? Está bien, está bien. Excelente. Vamos con la segunda pregunta, muchachos. Otro caso que ocurrió en Perú. Mucha gente dice, profesor, cuando una persona investigada confiesa el delito, pues, oye, ¿para qué se investiga o no? Mucha gente dice, a confesión de parte, relevo de pruebas. ¿Para qué voy a investigar si ya confesó el delito? Un momentito, profe. Esa persona que confiesa el delito puede estar encubriendo otro o no. Claro, se echa la culpa. Ajá. Por eso se hace la famosa reconstrucción del crimen. Claro, reconstrucción del crimen. Van a la escena del crimen, va la policía, la fiscalía, y el señor que aseguró que había matado a la víctima dice, bueno, señor, aquí tienes tu maniquí, acá tienes el cuchillo, y cuéntanos cómo lo mataste. El señor dice, mire, yo agarré, no, acá lo agarré así, pero la policía, pero ¿cómo lo agarraste? Pues, no, lo estabas asfixiando el cuello, ¿cómo era? Ah, cuenta, cuenta. Sí, yo lo tenía acá del cuello, lo tenía ahí abrazado fuerte, como yo soy más fuerte que él, lo tenía asfixiándolo. Agarré mi cuchillo y se lo clavé así, tal, tal y tal. Describe cómo fue el cuchillo, sí, 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 cómo agarraste, con qué posición el cuchillo, tal, tal, tal. Y la policía tiene la necropsia, por si acaso. Y le dice, mire, maestro, usted no ha matado a ese señor. No, pero mire, señor, no nos engañe. ¿Ya? Acá está la necropsia. Acá dice usted, no, acá dice cómo fueron la entrada de cuchillo. Usted, como me cuenta, no ha sido. Así que por gusto, señor. Usted está encubriendo a alguien. Señor, hable ahora. Sí, señor, tiene usted razón. Estoy encubriendo a mi hijo. Mi hijo fue quien cometió el crimen. Ajá. Mire, señor, por favor, les ofrezco algo. Yo soy hombre viejo, ya viví.
Mi hijo es un muchacho de 21 años. Por favor, señor, a mí métanme preso, no importa, métanme perpetuo, no importa. Pero por favor, no trunquen una vida, un joven que tiene un futuro por delante, por favor, señor. Métanme preso a mí y dejen libre a mi hijo. ¿Será viable esta propuesta? ¿Será viable o no? Escribe ahí. ¿Se puede o no? ¿Qué característica es de la que está ahí en la diapositiva? ¿Cuál es? Inali, excelente, porque no se puede negociar, es inalienable. Excelente, profesor, excelente, excelente, excelente. La última, muy bien Olga, muy bien Limber, muy bien Génesis, están ustedes muy bien, muchachos. Una tercera ya para que ustedes no fallan hoy. Che, que estoy amargo, ahí está. Vamos con la tercera, acá tienen que fallar. A ver, profesor, vamos al siguiente caso. A ver, si aquí caen. Discuten dos jóvenes en las redes sociales y se atacan por sus simpatías políticas. El joven A le dice al joven B: eres un izquierdista resentido social que criticas al capitalismo desde tu Samsung Galaxy A90, fabricado en Corea, que es un país capitalista. Uy, 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 uy. El joven B responde: sí, pues, le dice, ¿no? Claro. ¿Y tú, gracias a quién tienes vacaciones pagadas? Gracias a quién tienes 8 horas de trabajo. Gracias a quién, ¿no es cierto?, puedes tener derecho a la seguridad social. Gracias a quién tienes pensiones. ¿No fueron acaso a los luchadores socialistas y anarquistas? ¿Ah? ¿Acaso antes había 8 horas? ¿Antes había vacaciones pagadas? ¿Antes había seguro social? ¿Acaso antes había sindicatos? Contesta, pues. Escribe qué características de derechos humanos estamos citando acá. Mira y responde tranquilo. ¿Qué característica es? Excelente. Antes no había 8 horas. Antes no había. Antes no había. Y con el progreso de la sociedad irán incrementándose más derechos. Jovencitos, debo reconocer, ustedes me han ganado 3-0, ¿eh? 3-0, ¿no es cierto? Ahí está. Casi, casi como lo que ayer perdió Real Madrid, que está bien eliminado. Muy bien, profesor. Estoy contento siempre que eliminan a Barça o a Real Madrid. Listo, muchachos. Profe, Ay, una Dante está triste. Aldo también está triste. Muchachos, lo siento mucho, pero ¿qué puedo hacer? Esos equipos me caen mal. Bueno, ahora sí, muchachos, vamos. Ahí está molesto conmigo. Se ha molestado, no importa. profe, Dime. A ver, por favor, consulta. Dime, hijito. Dime. una pregunta. ¿Cuál será, no? Poniéndonos en el caso de esto de los derechos humanos, de las características, si hablamos de Cuba, que es un país que está en los derechos humanos afirmado este tratado, Cuba admite la renuncia a la nacionalidad, ahí se perderían los derechos humanos. ¿Cierto? Bueno, Cuba es un país que tiene un régimen muy especial, ¿no? Que vive una situación bastante complicada hace 60 años. Entonces Cuba como que no está. Cuba, por ejemplo, fue expulsado de la OEA. Por lo tanto, Cuba no ha firmado la Convención Americana de Derechos Humanos, no ha firmado. Entonces Cuba, o sea, mejor dicho, los derechos humanos
lo firma un Estado con un organismo internacional, la ONU o la OEA, por ejemplo. Y cuando tú lo firmas, te comprometes a cumplirlos, ¿ya? Pero si tú no lo firmas, no los tienes por qué cumplir, ¿no? Es como, por ejemplo, lo ha hecho el niño, ¿no? Aquí muchas veces la gente no me entiende, chicos que se molestan conmigo, ¿no? Profesor, los derechos humanos son para todos. Sí, pero no es tan cierto. Estados Unidos, o busca ahorita en la red, busca, porque no es que te estoy mintiendo, Estados Unidos nunca firmó la Convención del Niño. Por eso, en la época de Donald Trump, en la época de Donald Trump, los niños que entraban a Estados Unidos los ponían en jaulas. Pero ¿cómo pueden poner a los niños en una jaula? ¿Por qué no puedo hacerlo? Los derechos del niño, así. Yo no le firmaba. A ver, enseña mi firma. Como yo no firmé, entonces no estoy obligado a hacer lo que no he firmado, ¿no? Con tu permiso, sigan la vida, ¿no? Claro. Sí, pues, o sea, también tiene su plano un poquito de crítica, ¿no? Bueno, pues jóvenes, sigamos acá. Vamos ahora a la clasificación por generaciones. Como los derechos son progresivos, entonces, jovencitos, poco a poco se van integrando, ¿no es cierto? Vamos entonces con los derechos de primera generación, ¿no? Son derechos civiles, a ver, personales, civiles y políticos. Se le llama primera generación porque son progresivos, ¿ha visto o no? Primera generación, segunda y tercera. El contexto de la Revolución Francesa, ¿no? Y el documento es la Declaración Universal de Derechos Humanos. Escuchemos un poquito. Pasamos al punto número 3 y vamos a hablar acerca de la clasificación de los derechos humanos. Vamos a pasar a los derechos de primera generación, también llamados civiles y políticos. Estos van a surgir en el siglo XVIII. Cuando decimos siglo XVIII, nos referimos al año de 1700. ¿Está bien? ¿En qué contexto surgen los derechos de primera generación? Surgen con la Revolución Francesa de 1789. ¿Está bien? La Revolución Francesa se va a elaborar, en este caso, un documento muy importante llamado la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Estos derechos de primera generación van a ser de carácter individual. ¿Está bien? Ahora, vamos a mencionar cuáles son los principales derechos de primera generación. A ver, muchachos, una pregunta de San Marcos, que viene en historia, la más conocida. Con la Revolución Francesa, ¿qué clase social llegó al poder? A ver, respóndeme. La burguesía, excelente. Estos derechos son burgueses, a ver, a la vida, a la integridad física y mental, a la seguridad individual, libre tránsito, a la propiedad y la herencia, libertad de conciencia, a la ciudadanía, a guardar reservas sobre convicciones políticas, religiosas, filosóficas, al asilo político, a elegir y ser elegido, a la nacionalidad. O sea, como tú ves, son derechos particulares, ¿no? Individuales, ¿entendido? Son básicos. Estos derechos forman parte también de nuestra constitución política. Claro que sí, ¿no? Son derechos que están en nuestra constitución política. ¿Ya? Bien. Entonces, profesor, estos son derechos de primera generación. Ahora viene lo de segunda generación. La pregunta es la siguiente. ¿Qué pasaría, profesor, a ver, tiempo después? Ya no soy tan joven, profesor, ya estoy un poco viejo. ¿Qué será de mí, profesor? No tengo una pensión, ya ves. Si me enfermo, ¿quién me ve? ¿Dónde está mi salud?
mi hijo es analfabeto, profesor. Entonces, ¿hacen falta otros derechos o no? En la segunda generación, llamadas económicos, sociales y culturales. Son derechos de grupo, ¿no? De la sociedad. Siglo XIX, la segunda revolución industrial, se plasma en la Constitución de Querétaro del 17 y de Weimar, Alemania, el 19. La ideología marxista y anarquista, ¿no? Busca derechos colectivos. Y el hecho histórico, los mártires de Chicago. Acá los tienen, ¿no? Bueno, la pregunta es la siguiente ahora, profesor. Queremos derechos que protejan a la sociedad y no solamente al individuo. Claro. A ver, al trabajo digno. O sea, el trabajo que debe ser valorado, ¿no? Por eso no hay trabajo malo, ¿no? Todo trabajo, por más humilde que sea, tiene que ser digno. Las 8 horas. Aquí está Marte de Chicago, Oscar Newby, Awood Spice, Michael Schwab, Luis Link, George Engel, Adolf Fischer, Samuel Feldman y Albert Parsons. Creo que de ellos fueron ahorcados, ¿no? Ahí está, pues. A una pensión, ya ve, cuando estamos viejitos, a un descanso, o sea, las vacaciones, una remuneración acorde con mi trabajo, a la huelga, es un derecho, ¿no? No es ser terrorista, por si acaso. A formar sindicatos, a la salud, a la seguridad social, la educación gratuita, ¿no? Y etcétera. En el Perú, ¿quiénes no pueden hacer huelga ni tener sindicato? A ver, coméntame, en el Perú, ¿quiénes no pueden hacer huelga ni tener sindicato? A ver, escríbeme ahí, ¿quiénes son? Ni huelga ni sindicato, no lo pueden tener. ¿Quién es? ¿O quiénes son? A ver, ¿quiénes son, muchachos? Ayúdenme. A ver. Tienen un uniforme verde, así es. Cuando hay huelga, te corretean a palazos, muy bien. No pueden hacer huelga ni tener sindicatos, policías y militares. Así es. Profe, ¿y qué pasa si hacen huelga? Fuera. Claro, no pueden, ni tampoco dar declaraciones políticas, no pueden. Pero Urresti está retirado ya, pues. Ya Urresti ya, puede hablar ¿no? Sus ideas políticas, ya está retirado. Ya, ahora, alguien más. A ver, paran de cuello y corbata, paran en el Poder Judicial, ya tiene la respuesta. Congresistas, bueno, pero ellos solamente están 5 años, pero no. A ver, ¿quiénes son? A ver, los jueces, claro, los jueces. Y también los magistrados, pues, no pueden hacer huelga, ¿ya? Ay, profesor, vamos ahora a la tercera generación. Hiroshima, Nagasaki, 2 bombas atómicas, profesor. Nace la ONU y que dice, nunca más un arma nuclear, un arma atómica, por Dios. El año 48 se enuncia la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y ahí, el Perú y el mundo, al ser parte de la ONU, respetan estos derechos. A la paz, a la solidaridad entre los pueblos. Aquí va una crítica, muchachos. Acá hay crítica para todos, ¿eh? Al marxismo, al capitalismo. Si algún día te dicen que el capitalismo es el mejor sistema, dile seguramente. Hoy ya vemos morir a miles de personas, ¿o no?
un candidato, creo que fue Lescano, o sí fue Lescano, creo, ¿no? Que le pidió a la embajadora europea, de la Unión Europea, que por favor le hable a los laboratorios, ¿no? Para que nos den la fórmula y aquí en Perú hacer la vacuna, pues, ¿no? Después le pagamos sus derechos ¿no? Sus patentes. Pero mientras tanto, denos la fórmula para fabricarlo acá en Perú y salvar vidas antes que esto empeore. Los países también más pobres del Asia le han pedido a Japón y a Corea que por favor, ¿no? Intercedan, ¿para qué? Para que les permitan hacer vacunas a sus países, igual que Perú. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Afirmativa o negativa? Contéstame, negativa. Profesor, pero si existe un derecho a la solidaridad, ¿dónde está la solidaridad de los pueblos? En el papel. En el papel. Primero está su negocio, ¿no? Desgraciadamente, muchachos, desgraciadamente. Desgraciadamente. Entonces, profesor, hagamos nuestra colita y esperemos para comprar la vacuna. Mientras tanto, morirán miles y miles y miles. Mala suerte, profe. Primero en mi ganancia. Qué pena, ¿no? Qué pena. ¿Tú qué dijiste? Ya estamos en el siglo XXI. La humanidad, entre comillas, es más humana. De verdad, siento mucha pena. Se me parte el alma ver esto, ¿verdad? Como la ambición, ¿no? La angurria por el dinero puede hacer que miles y miles se mueran y ellos ni siquiera les dé un ápice de pena o remordimiento, ¿no? Ahora sí, pero en el capitalismo, ¿quién toma la decisión? ¿El Estado o el mercado? Ojalá que reflexionen, muchachos, ojalá. No podemos seguir viendo morir a miles de personas en el mundo mientras unos cuantos ambiciosos no sueltan la fórmula. Perdonen, jóvenes, perdonen la reflexión, pero me conmueve mucho esto. Libre determinación de los pueblos para evitar una guerra, que los pueblos elijan a qué país quieren pertenecer. Jaén de Bracamoros se lo disputó Perú y Ecuador. Se hizo un plebiscito. Perú, Ecuador, ¿a quién quieren pertenecer? A Perú. Listo. Se firma con Ecuador el tratado de límites y fronteras y nos evitamos un derramamiento de sangre. Disfrutar, gozar, beneficiarse del patrimonio común de la humanidad. Un lugar declarado patrimonio de la humanidad es de todos. Y a la protección del medio ambiente. Listo, muchachos. Ahora sí, vamos con la Declaración Universal. Pasamos al punto número 4 y vamos a hablar acerca de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, jovencitos, va a ser creado por la ONU, por la Asamblea General de la ONU, en París, ¿está bien? El 10 de diciembre de 1948. Esta Declaración Universal de los Derechos Humanos establece por primera vez los derechos humanos fundamentales que deben proteger, en este caso que deben protegerse en el mundo, la cual van a ser de carácter naturalista, ya que menciona que el ser humano
tiene derechos indistintamente a la nación a la cual pertenece. Los derechos son universales, justamente su mismo nombre lo dice, ¿no? Hace diapositivas atrás hemos trabajado que una característica de los derechos, y una característica es justamente que son universales para todos. Todo ser humano tiene derechos. Esta Declaración Universal está conformada por 130 artículos. Perdón, por 30 artículos. ¿Está bien? En el artículo número 1 se menciona lo siguiente: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. ¿Está bien? Está recalcando el carácter de libertad e igualdad. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados con esta de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. ¿Está bien? Eso menciona el artículo número 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. ¿Está bien? Eso viene a ser la Declaración Universal de los Derechos Humanos, creado por la ONU, no te olvides, en 1948. Y son de carácter, su mismo nombre lo dice, de carácter universal. Listo, muchachos, entonces hay que ser sinceros. Los derechos humanos los traemos de afuera. Ya, ahora, profesor, esta declaración surge, como te repito, producto de este conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Ya. Pero ahora, profesor, obviamente, esta declaración lo que busca es evitar otra guerra mundial, ¿no? En general, las guerras. Pero aquí hay que aclarar algo, sobre todo para un postulante. Perdón. Para un postulante. ¿Qué entiendes tú por paz? La paz. Ay, profe, que no haya guerra. Pero la paz, escúchame, por eso para tu examen de San Marcos tienes que estar bien ahí concentrado. La paz no significa solamente que no haya guerra. Tengo una pregunta. ¿Podrá haber paz con hambre? Claro. ¿Podrá haber paz con mendigos? No, pues. Entonces, profesor, por eso, la paz también implica ¿qué? El desarrollo económico. El desarrollo económico. Claro. Implica el desarrollo económico. Así es. Es por eso que, como dicen, no se mata solo con balas, también se mata con hambre, ¿o no? Claro. Bueno, Nicole, Yasmín, en el caso de Venezuela podría ser así, pero no hay paz, pero son 6 millones que se van de su tierra. No hay paz, pero no hay convivencia pacífica. Hay el hambre, hay desesperación. ¿De acuerdo? De cualquier país, ¿no? O sea, si quiere la paz, tiene que combatir la pobreza, pues. Tiene que haber bienestar. Y una pregunta más. ¿Podrá haber paz mientras choleo, negreo, basureo a mi prójimo? No, pues. Por eso que tiene que haber una plena vigencia de los derechos humanos. Por eso, cuando en el examen de admisión, escúchame, cuando en el examen de admisión o en la pre San Marcos, el que va a hacer la pre, te hacen preguntas bien analíticas. Saca de la cabeza que la paz sea solamente no pelearme. No. La paz también, ¿qué cosa es? Que haya desarrollo en los países, para que no haya pobreza. Entonces, la pobreza no sea una justificación para que surjan terroristas, pues, muchachos. ¿Entiendes?
Yo no puedo decir, profesor, por la pobreza, entonces me levanto y agarro bombas. No, pues, está mal, ¿no? Entonces, por eso la idea es, ¿quieres paz? De desarrollo de tu país. Que haya riqueza y que se distribuya con justicia. 3, ¿quieres la paz? Entonces, profesor, respetemos a los demás. Si es afro, mestizo, ¿ah? Si es asiático, si es católico, evangélico, israelita, judío, respetemos. Si es homosexual, si es lesbiana, lo que fuere. Ya sé que no hay paz al 100%, pero ¿qué buscamos? Reducir al mínimo esa clase de situaciones. Es una intención al menos, ¿no? Y aquí, pues, es importante esto porque si no, no se puede convivir tranquilo. El Pacto de San José, muchachos, aquí tenemos otro mecanismo, ¿no? O sea, ¿qué ocurre acá, profesor? El Pacto de San José es un pacto de la OEA, ya no de la ONU, por la cual los países miembros de la OEA, entre ellos el Perú, se comprometan a qué? A más adelante introducir este pacto en sus constituciones. El Perú lo hizo en el 78, ¿no? Con la constitución del 79. ¿Y cuál es el cambio más significativo? El que ya no se pueda, o sea, abolir la pena de muerte, a la abolición de la pena de muerte. Cuando el Perú firma el Pacto de San José e introduce ese pacto en la Constitución de 79, entonces el Perú ya no puede condenar a muerte a ningún delincuente común, ¿me entiendes? La Constitución del 93 establece que hay dos casos para, ¿cómo se llama? Para pena de muerte. Uno, traición a la patria en tiempo de guerra. Y dos, por terrorismo. En esos dos casos, ya ahí sí hay pena de muerte. Profe, pero muchos chicos me preguntan, profesor, ¿no podremos salirnos de la Corte de San José, profesor? Estoy harto de ver todos los días delincuentes que matan, delincuentes que destruyen, que a un pobre hombre que se saque el alma trabajando en el robo de su plata y todavía lo maten. Profe, ¿hasta cuándo? Bueno, te repito que eso, los violadores también, ¿no? Bueno, hay una manera de que si el Perú se puede retirar del Pacto de San José, lo primero que tiene que hacer que cosa es denunciar el tratado, denunciar el pacto, ¿no? De San José. Luego, como el Congreso aprueba los tratados, el Congreso también rompe los tratados, por decirlo así, ¿no? Entonces, profesor, el Congreso tiene que aprobar nuestro retiro de la Corte en 2 legislaturas ordinarias, ¿ya? Es decir, al año hay 2 legislaturas, entonces tendríamos que tardar un año, ¿no? En el Congreso para aprobar el retiro de la competencia de la Corte Interamericana. Así es. Y de esa manera, entonces, muchachos, podríamos implementar la pena de muerte para estos delincuentes comunes. De otra manera, no se puede. Así es, así es. Vamos ahora con la Declaración de Derecho del Niño. Acá también es importante señalar esto, ¿no? Ya, la Declaración de Ginebra es del año 24 sobre el derecho del niño. Y la ONU lo aprueba el año 59. Pero el año 89, recién en Perú, se firma este convenio, o perdón, esta convención. Entonces, desde que Perú lo firma, en Perú tiene que cumplirse de manera obligatoria. ¿Entendido? Entonces, profesor, al comprometernos a respetar la Declaración de Derechos del Niño, entonces a los niños
ya no se le puede castigar físicamente en los colegios. Y si lo haces, hay una sanción, ¿no? Porque recuerda que esto es parte de un tratado internacional, ¿no es cierto? Bueno, cuando yo era chiquillo, no, el Perú no había firmado la convención todavía, ¿no? Y bueno, los profesores eran medio sádicos, ¿no? Te tiraban cocachos, te jalaban las patillas. Mi profesor hacía arrodillar en chapas, mi profesor le decía la Inquisición, otra te hacía arrodillar en garbanzos, el otro profesor te sacaba a marchar de calzoncillos en el patio por portarte mal, y otros 500 ranas, y así por el estilo, ¿no? Eso ya no se puede hacer, ¿no? Ya no está permitido. Claro, ahí está Rolly, el rincón quita calzón, dice acá Ronnie. Rolly. O también, a cocachos aprendí la lección, decía Nicomedes Santa Cruz, ¿no? A cocachos aprendí. Bueno, entonces muchachos, antes se podía hacer eso. Profe, antes también se ponía en la partida de nacimiento el tipo de niño que nacía. Si era hijo de matrimonio o hijo fuera del matrimonio. A que llamamos el famoso bastardo. Hoy día eso está prohibido. Está prohibido. Así es. ¿Qué más, profesor? Y bueno, ¿no? Aquí tenemos los derechos, los principales derechos del niño, ¿no? A la igualdad, al trato preferencial, a la comprensión, al amor, protección contra cualquier forma de abandono, ¿no? Es decir, los niños tienen que ser creados en un ambiente, muchachos, de paz y amor y comprensión para muchachos. No puede ser tratado de otra manera una criatura, ¿no es cierto? Claro. Y entonces, esto nos da, ¿no? Pero como te repito, Estados Unidos no firmó la Convención del Niño. Y si tú no lo firmas, entonces, profesor, no tienes por qué cumplir lo que la ley no manda, ¿sí o no? Claro. Ay, profesor, pero también, acá recordemos a un delincuente famoso, ¿no? El famoso Negro Canevo, ¿no? El Negro Canevo, a los 17 años, y había asesinado a 2 policías. ¿Qué te parece? ¿Te acuerdas del tristemente célebre Gringallo? Ah, ¿verdad? Profe Gringallo, ¿no? Una chapa que está de moda en los colegios, ¿no? Chibolo blanconcito, al toque, Gringallo, Gringallo, ¿no? Al toque. En Juan le ponían su chaplín, ¿no? Ahí está, Gringallo. Entonces, profesor, mi mamá era su... Ah, mira, Andrés, caramba, su vecina. A Gringallo lo conociste. Bueno, profesor, ¿qué es acá lo curioso? Que si un menor de edad mata a alguien, imagínate, matar 2 policías a los 17 años, ¿no? Negro Canevo, tipo peligrosísimo. ¿Sabías tú que cuando saca antecedentes, ellos no figuran? Porque según estos derechos del niño, ¿no? Y el adolescente, un menor de edad no comete delitos, solamente faltas. Así que si un menor de edad mata, no tiene antecedentes. ¿Qué te parece, amigo? ¿Qué opinas? ¿Ah? Complicado, ¿no? Así es. No, pero no salen antecedentes, pues. No sale. O sea, si soy menor de edad y he hecho eso, no sale como antecedente. Por la Convención de Derechos del Niño. ¿Te das cuenta o no? Ah, ya, profesora. Qué loco, profesora. Claro. Busca en las redes sociales. En Estados Unidos, ¿cuál es el chico o la persona más joven ejecutada en Estados Unidos? ¿Quieres que te diga? Muy bien, te lo voy a decir.
Un norteamericano a los 14 años fue ejecutado. ¿Qué opinas? 14 años, ¿eh? Un chibolito de segundo, tercero de secundaria. El de la silla eléctrica. Mató a una chica, según dicen, ¿no? Ajá. George Junius Steiney. Ajá. Ahí está. Se comprobó que era inocente, ¿no? Pero bueno, pues ya pasó, pues ya lo mataron, pues ¿qué va a hacer? Así es. Por eso mucha gente dice, profesor, la cárcel puede remediarse, pero la pena de muerte no se remedia, pues, profe. Lo culparon a él, pues. Claro. Que había más racismo, claro, ¿no? Mataban a alguien, un negro, falta que no. Roban algo, el negro ha sido, ¿no? ¿Te das cuenta? Así es. Hay toda una serie de prejuicios, ¿no? Y es terrible, muchachos, es terrible. Vamos, muchachos, con las preguntas, ya el tiempo nos ha ganado. A ver, con la primera, así se expresan allá, pues, hijo, ¿no? Fue el Níger, es, así es. Pero no debe ser así, pues, muchachos. No, por eso una sociedad que quiere paz tiene que desarrollarse y respetar plenamente los derechos de todos. Uno, los derechos de primera generación son los llamados derechos civiles y políticos, la C. Uno, la C de casa. Dos, no son derechos civiles y políticos. La C, el derecho a la salud, porque ese es social, de segunda generación. Dos, la C. La Declaración Universal de Derechos Humanos fue aprobada en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. La D. 3. El profesor, la Declaración Universal lo da la ONU en el 48. El Perú lo introduce a su marco legal en 1959. Aquí está, ¿no? Desde el 48, pero el Perú lo integra recién el 49, perdón, 59. Clave entonces la ONU, el año 48, ahí está, la D. 4D de dedo. 5.2 estudiantes comentan que los derechos humanos no se pueden atropellar, no se pueden, ¿no es cierto?, incumplir, o sea, no se pueden violar. 6 la B de beso. Bien, muchachos. Entonces, muy bien, Alejandra, José, Analí, Milagros y todos los muchachos. Bueno, Josito, el tiempo nos ha ganado, ¿ya? Entonces, no me queda más que agradecerle, muchachos, por esta atención, ¿ya? Y siempre esta clase productiva, muchachos, siempre todas las clases van a ser productivas con su deco, ya, con su casuística.